Patricio Rivera, ministro de Finanzas, está con nosotros. Señor ministro, nos hemos entregado en cuerpo y alma a los chinos. Eso es lo que sale todos los días en la prensa autodenominada independiente. ¿Qué hay de cierto en esto? Buenos días, bienvenido. Buenos días a todos y a todos. Siempre es un gusto estar aquí y poder aclarar algunas de las cosas que se dicen, yo creo que con poca responsabilidad a los ciudadanos y ciudadanas de este país. Primero que nada, aclararles que estas operaciones de financiamiento que estamos haciendo tienen carácter de plurianual. Es decir, no es que todo el dinero que llega hoy se lo entregan hoy o se gasta hoy o se invierte hoy. O en este gobierno. Exactamente. Lo que se hace es conseguir financiamiento plurianual, financiamiento para los programas y proyectos de inversión que duran 2, 3, 4, 5 años para garantizar que siempre estén financiados, que no llegue el 1 de enero de cada año y se pare el proyecto porque no hay recursos. En este marco lo que hemos venido trabajando es diferentes financiamientos. En estas semanas la ciudadanía conoce que se concretó un financiamiento por $2.000 millones en favor del Ecuador desde el Banco de Desarrollo de China y el financiamiento de Sopladora de un proyecto hidroeléctrico muy importante para el país de parte del Exim Bank. ¿Qué es lo que estamos haciendo con todo este financiamiento? Primero, aclararle a la ciudadanía que este financiamiento solo puede ser utilizado para inversión pública, no puede ir a gasto permanente, a gasto corriente. Paremos ahí. ¿Qué significa inversión pública? Es decir, que esto no se puede dilapidar, tiene un destino específico. Por supuesto que sí. Lo que pasa en este caso... No se ve en gasto corriente, para No decir. se ve en gasto corriente. Sueldos y nada de eso. No se utiliza para lo que se llama gasto de carácter permanente o gasto corriente. Se utiliza para hacer nuestras carreteras, nuestras hidroeléctricas, nuestras escuelas, nuestros hospitales, inversión pública. De igual manera, una aclaración importante en este marco, y es que he oído varios analistas económicos decir, parece que sin mucho conocimiento de causa, ¿por qué no van al Fondo Monetario? ¿Por qué no van al Banco Mundial y les dan a tasas más baratas? Explicarle a la ciudadanía 3 aspectos. El primero, estos organismos multilaterales son organismos pequeños, es decir, que pueden prestarle un monto pequeño al Ecuador. Ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, que es un socio estratégico para el país, que tiene un financiamiento de carácter importante, le presta al año al Ecuador más o menos unos 350 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno quisiera hacer un proyecto como Coca-Cola, tendría que esperar más o menos unos 4 o 5 años a poder levantar ese financiamiento. Entonces, claro, hay analistas económicos que dicen, ¿por qué no van con el BID, CAP, BM, exacto, y buscan un financiamiento más barato? Ahí lo que hay que explicar es que estos proyectos, por ejemplo, Sopladora, tiene una tasa interna de retorno del 21%. Es decir, si nos endeudamos con China al 6.35 y vamos a tener una rentabilidad del 21, estamos ganando entre 14 y 15 puntos. Por ciento, ¿no? Así es. ¿Qué es lo importante? Si nos endeudamos al 7 para tener una rentabilidad del 21, el Ecuador gana 14 puntos de rentabilidad, está ganando 14%. Si en cambio esperamos, como dicen 4 algunos... 5 años. Exactamente. Si en cambio esperamos, como dicen algunos analistas, efectivamente nos vamos a ahorrar 1, 2, 3%, pero vamos a perder 14. Es decir, sería un muy mal negocio para el Estado esperar a que con estos organismos levantemos el dinero. Sin contar, obviamente, que hay organismos como el Fondo Monetario que tienen un conjunto de condicionalidades para poderle prestar al país. Correcto. Ministro, vamos con lo siguiente. Todo nuestro petróleo se está yendo para la China, dicen. Explicarle a la ciudadanía varias cosas. Primero, que no le cuentan la verdad completa. Aquí tengo un gráfico, si nos podemos poner en pantalla tal vez. Tiene ahí, vea, para que lo muestre también. Que muestra aquí que en el año 2006 aproximadamente las 3/4 partes, el 75% del crudo que exportaba el Ecuador iba a los Estados Unidos. Y ahí no había problema. ¿Usted oyó alguna vez que alguien se queje diciendo que exportábamos el 75% de nuestro crudo a Estados Unidos? Lo que ellos dicen es que hay que buscar nuevos mercados, que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, porque si de pronto ya no nos compran, viene la quiebra. Justamente por eso lo que hemos hecho dentro de una lógica económica en gestión de las ventas que hace el Ecuador vende su crudo al precio internacional a China más un premio, pero aparte de eso recibe financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos una relación estratégica con China. China es un país que tiene muchísimos recursos financieros, crece muy rápido, necesita insumos energéticos para poder mantener su crecimiento, y lo que hacemos ahora es lo que siempre se debe haber hecho. Primero, no tener tan concentrada la canasta solo en Estados Unidos. 2006, repito, más o menos 75% de nuestro crudo y nadie se quejaba. Ahora diversificamos, hemos metido un nuevo actor al juego que se llama China, que además de pagarnos el precio
comercio internacional más un premio, lo que hace es facilitarle financiamiento al Ecuador. Es decir, si hay dos compradores se tiene un mejor precio, porque si tiene uno solo, le dice, bueno, te pago tanto, si lo quieres cógelo y si no, ahí lo tienes. Pero no solo eso, sino que, si bien es cierto, en el 2011 más o menos la mitad del crudo va a China, este porcentaje va bajando al 40, al 30%, y así para el 2014 va a ser apenas el 15%. ¿Qué es lo importante? Que estas operaciones son tremendamente positivas para el Ecuador. Le permiten al Ecuador hacer la inversión pública, que es altamente rentable, sin comprometer su sostenibilidad. Y aquí otro tema que es importante. El nivel de endeudamiento respecto del PIB en el Ecuador es de alrededor del 21%. Es de los más bajos de la historia del Ecuador. No estamos sobreendeudados. No estamos sobreendeudados. ¿Qué es lo que hacen algunos analistas económicos, creo yo, poco responsablemente? No, digamos el de Lucio Gutiérrez. Lo que hacen es lo siguiente, dicen, y un ejemplo familiar, no es lo mismo deber 1.000 si uno gana 1.000, a deber 1.000 si uno gana 2.000, a deber 1.000 si uno gana 5.000. Si uno gana $5.000, es mucho más fácil, no hay sobreendeudamiento, uno puede pagar los 1.000 de una manera más o menos fácil. Si uno gana 1.000 y tiene que pagar 1.000, no le alcanza, tiene gastos. Exactamente. Eso es lo que pasa en el Ecuador. Y aquí tal vez una explicación. Si podemos ver en esta cámara, el Ecuador en el año 99 llegó a tener un nivel de endeudamiento de alrededor del 99%. Pongámosla. A ver ahí. Lo podemos ver en este gráfico. En la actualidad, en esta parte de aquí, en este pico. 99, ¿no? 99% del PIB. El coeficiente deuda-PIB ha ido bajando y en este momento nos encontramos en los más bajos de la historia, alrededor del 21%. Es decir, la economía goza de buena salud. Goza de buena salud, es público. Se ha crecido al 8.6% en el trimestre. Exactamente, este primer trimestre de este año ha crecido más del 8%, es un crecimiento bastante alto. Hemos tenido una disminución del desempleo en el primer trimestre de aproximadamente 2 puntos respecto de lo que fue el mismo trimestre del año pasado, y hay muy buenas noticias en general en términos de la gestión fiscal, del empleo, de la producción. Correcto. Una última pregunta. Yo no sé si usted se acuerda, usted es bastante joven. En este país de pronto se dejaba de vender petróleo y entonces se llenaban los tanques y de la noche a la mañana teníamos que vender a como dé lugar. Y por ahí aparecían determinados personajes que se hacían el negocio del año con ese petróleo. Ahora se lo coloca a largo plazo y se quejan. Y antes no decían nada. Pregunte usted quiénes vendían esos famosos contratos de la noche a la mañana, porque ya no había espacio para tener más petróleo. Seguro que sí. La historia del Ecuador es tristemente célebre respecto de algunos grupos de poder que tenían sus negocios con algunas grandes transnacionales y se dedicaban a esto. Ahora el Ecuador tiene una política soberana. Buscamos hacer lo que le conviene más al país. Y el pueblo ecuatoriano puede estar absolutamente tranquilo de que todo el financiamiento que estamos consiguiendo es para nuestra inversión pública, para nuestras hidroeléctricas, para nuestros proyectos de riego, para nuestras carreteras, para los hospitales, para las escuelas, para hacer esa inversión que permita, por ejemplo, en carreteras, aprovechar este hermoso país y hacer turismo. Por ejemplo, para que nuestra industria tenga energía de carácter permanente, una soberanía energética que le permita a este país tener energía para poder crecer, y así sucesivamente en las diferentes áreas. Aunque usted de finanzas, se terminó nuestro tiempo.